Hola, en este video presentaremos el sistema jurídico de Japón. El origen de Japón remonta desde el siglo IV a.C., donde varias tribus de inmigrantes de China, Malasia e Indonesia migraron gracias a las constantes guerras señoriales de sus respectivos países. Los antecedentes de Japón se encuentran divididos por etapas: periodo Yamato, periodo Nara y Heian, periodo feudal, periodo Tokugawa del Estado y el periodo de la restauración imperial. En el periodo Yamato existió el primer emperador japonés, Jimmu Tenno, en donde su dinastía tiene orígenes de divinidad. Es considerado descendiente de la diosa del sol. La presencia de China fue muy importante, ya que de este país obtuvieron varios sistemas como las formas agrarias, fiscales, penales y administrativas en los códigos Ritsuryo y Tagio. Este último se dividía en dos partes, el Ritsu o leyes penales y el Ryo, con instituciones administrativas. Después fue añadida la jurisprudencia y un reglamentos conocidos como Kakyu y Shiki. Después, en el periodo Nara, se estableció una república centralista. Aquí se deja a un lado el sacerdote de alto linaje y se convierte en emperador que reinaba con una burocracia centralista absoluta. En el periodo feudal se impone una dictadura a base del fin de una guerra civil. Yorimoto, quien se establece como dictador, es quien le da fin a esta guerra. Este y los personajes que lo sucedieron fueron llamados shogunes. Sus más importantes consejeros eran los guerreros samurái. En este periodo el emperador se convierte en una figura simbólica que solo representa a Japón en cuanto a la religión y en el ámbito nacional. En el periodo Tokugawa Estado comienza el último shogunado con Tokugawa Ieyasu. Estableció el centro de su dominio en la ciudad-estado, actualmente Tokio. Adopta una política aislacionista, aísla a su pueblo del mundo exterior. Los extranjeros fueron expulsados y sus habitantes se le prohibieron abandonar el país. El derecho y la ética social son prácticamente la misma noción. Durante este periodo el dominio cultural de las cortas tradiciones influyeron en el sistema jurídico de Japón. Por ejemplo, el derecho y regla de control del shogunado privilegia el bienestar social por encima del bien individual. 2. No se separa las funciones jurisdiccionales. Un mismo oficial frecuentemente contaba con autoridad judicial y ejecutiva. 3. No hay una clara distinción civil de lo penal. El procedimiento penal más utilizado era la consultación de intereses. El acceso a los tribunales del shogunado se consideraba una gracia otorgada por el emperador y no un derecho. Había discriminación entre samuráis y plebeyos. Cuando un samurái cometía una falta se le denominaba exceso. En cambio, a los plebeyos al cometerle se le consideraba un crimen. Surgen las normas de comportamiento llamadas giri. Se refieren al conjunto de normas derivadas del uso del moral en sus relaciones civiles. En la restauración imperial también cambió el sistema jurídico penal, en donde el abrir las rutas de comercio internacional también adoptaron el sistema del derecho neorromano. Es en 1889 donde apareció la primera constitución que distingue la división de poderes. El legislativo estaba constituido por una cámara baja de representantes que eran elegidos mediante elección popular y una cámara alta que estaba constituida por la nobleza y eran directamente delegados por el emperador. El poder judicial contaba con una autonomía relativa. Aquí se menciona al emperador como una divinidad, cosa que causó descontento porque representaba un soporte a la monarquía japonesa. En el periodo del emperador Meiji quedan abolidos dos privilegios especiales para los samuráis. Se le da a la población la posibilidad de portar apellido, privilegio hasta entonces exclusivo de la aristocracia. Cambia radicalmente su política externa por la de una abierta asimilación. En 1926 sube al trono Hirohito, que gobernó con una política de expansión basada en el uso de la fuerza bélica. En 1940 celebra una alianza tripartita con Alemania e Italia, y es hasta 1945 que da su rendición oficial. Los juristas japoneses encontraron compatible el estilo germánico y francés a finales del siglo XIX, y en especial la tradición germánica que provenía de los valores de un estado paternalista. En los inicios de la posguerra, Japón promulga la Constitución Showa y introdujo numerosos cambios al sistema japonés, como el derecho ciudadano al sufragio. Se establecen las garantías individuales y sociales, se niega todo el poder político al emperador, se reconoce la libertad de cátedra y el parlamento adquiere más poder. Actualmente el gobierno de Japón tiene una estructura jurídica adaptada a los nuevos históricos que acontecieron en el país. Japón realizó una división de poderes en su gobierno. Todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser elegidos en las elecciones. El emperador, quien es el símbolo del Estado y la unidad del pueblo en quien reside el poder soberano. El emperador debe promulgar reformas a la Constitución, leyes y tratados, disolver la Cámara de Representantes, atestiguar el nombramiento y remoción de los miembros del gabinete y embajadores, atestiguar amnistía y perdones de penas, conceder honores oficiales, recibir embajadores y ministros extranjeros, realizar todo tipo de funciones ceremoniales. La división de poderes la conforman el poder legislativo, que se integra por una cámara baja, la de representantes, integrada por 512 miembros y duran 4 años.
una Cámara Alta de Consejeros integrada por 252 miembros que dura 6 años. El Poder Ejecutivo lo encabeza el primer ministro, Naikaku Sori Doijin, designados por los miembros del gabinete. El primer ministro se encarga de la implementación y adoptación de la política nacional y es jefe y líder de los demás ministros de Estado. Este se encarga de salud, trabajo, problemas internos, problemas externos, seguridad social, agricultura y economía. El Poder Judicial. La jerarquía judicial consta de 3 niveles. La Suprema Corte, esta tiene 15 ministros. Procede generalmente con apelaciones de tipo kokuku, que son apelaciones de segunda instancia basadas en consideraciones legales y constitucionales. Elabora periódicamente nuevas normas para completar los códigos civiles y penales, expide reglas de ética profesional y organiza y administra el entrenamiento del personal de oficinas judiciales. Cortes Supremas, estas son 8, se ocupan de actividades revisoras que les llegan por apelación. Sus apelaciones son de tipo koso, es decir, de hecho y de derecho, y de tipo hokuku, de carácter civil. La Suprema Corte está conformada por 14 ministros, magistrados y un magistrado presidente, jueces inferiores, presidentes de corte de apelación, jueces, jueces asistentes, jueces de cortes sumarias. La profesión jurídica comprende 3 campos principales: la judicatura, los fiscales públicos o procuradores y la abogacía. Juntos forman un grupo social llamado JOSO. Estos 3 grupos son equivalentes con el poder legislativo, judicial y los abogados respectivamente. La educación jurídica se distingue por ser altamente competitiva, garantizada calidad y dedicación, son sumamente selectivas. La forma académica es una escuela de derecho universitaria. La aprobación del examen en la barra de abogados, adiestramiento en el Instituto Jurídico de Investigación y Entrenamiento. Fiscalía Pública, organizada como una división administrativa dentro del Ministerio de Justicia, el cual es el departamento gubernamental. Los fiscales públicos se dividen en 2 clases para efectos de antigüedad y categoría laboral. Los fiscales públicos cuentan con ciertos privilegios como que no pueden ser removidos o suspendidos de su cargo. Sistema procesal civil. Ha desarrollado el concepto sin justicia. El juez inicia una etapa llamada conciliación judicial, wakai, en el que se procura una solución razonable con concesiones recíprocas, gojo. En el chotei, 2 mediadores resuelven el conflicto de manera informal bajo la supervisión del juez. En el sistema procesal penal, el procedimiento inquisitorial está en manos del fiscal público y de la policía. Esta última cuenta con la amplia autoridad de coerción e investigación. Durante el procedimiento de investigación, la intervención del abogado se encuentra limitada. El alto nivel de sentencias condenadas se llama justicia precisa. Los juicios penales se celebran con una audiencia pública y solo son con puerta cerrada cuando la moral u orden social se ven afectados. Gracias por escucharnos.